Bienvenidos a este video. Mi nombre es Ronald Artaño. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de Latacunga, y este es un proyecto de la asignatura de Física del Departamento de la Ciencia de la Energía y la Mecánica. Pues en este video realizaremos una maqueta acerca del movimiento parabólico, en el cual analizaremos ciertas circunstancias y aplicaremos la teoría conocida. Pues comencemos. El movimiento parabólico, o también denominado como tiro parabólico, es aquel movimiento el cual es ejecutado por alguna partícula en donde su trayectoria se la define como parábola, como la podemos observar en el siguiente gráfico. Pues este movimiento pertenece a la trayectoria ideal de un proyectil, puesto que se mueve en un entorno o lugar donde no se presenta resistencia al avance y posee una gravedad uniforme. El movimiento parabólico se puede conceptualizar como el seguimiento horizontal rectilíneo uniforme y un lanzamiento o tiro vertical, el cual es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en este caso hacia el centro de la Tierra, debido a la acción de la gravedad. Pues es el movimiento parabólico el que analiza en el eje vertical, o también denominado eje Y, es el que corresponde a la caída libre, y el eje horizontal o X es donde se dará el movimiento rectilíneo uniforme. Pues este tipo de movimiento tiene que su velocidad inicial tiene que componerse en ciertos, la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X, la cual la velocidad inicial en X siempre va a ser constante y nunca va a cambiar. Su velocidad inicial tampoco no puede ser cero, y que además su dirección no debe ser igual a la de la aceleración. Los objetivos. Para la realización de esta maqueta, el objetivo general es aplicar lo aprendido en clases sobre el movimiento parabólico y representarlo en una maqueta. Objetivos específicos: analizar las mediciones experimentales en unidades de longitud, velocidad y tiempo, relacionar la teoría en la experimentación con la maqueta al momento de dicho movimiento. Pues comencemos. Los materiales para realizar esta maqueta son paletas pequeñas, o también que las podemos conseguir de los helados, tornillos de madera, una tabla de madera para el soporte de la maqueta, ligas plásticas, un graduador para medir el ángulo, un flexómetro para medir la longitud, una masa de prueba que en este caso es un papel machucado, y una tapa de botella y pegamento instantáneo. Construcción y ensamblaje de la maqueta. Pues primero tendremos que juntar los cuatro paletas de helado y juntarlas con las ligas, como se ve en el gráfico. Después hacer lo mismo, pero ahora solo con dos. Y finalmente tendremos que colocar dos paletas más y unirlas como se muestra en la siguiente figura. Y finalmente tendremos que colocar los tornillos hacia nuestra tabla de madera, como se muestra en la siguiente figura. También tendremos que colocar y pegar la tapa de botella en una paleta, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, procederemos a la experimentación y toma de medidas. Primero, medimos el ángulo, como se muestra a continuación. Y el ángulo es de 60 grados, con la que se disparará cualquier partícula con la horizontal. Después, realizamos la experimentación. Utilizaremos como partícula a un pedazo de papel mojado, el cual nos dirá en qué lugar cae y así poder medirlo. Como referencia colocaremos y procederemos a medirlo. Y posteriormente medimos la altura y la distancia del experimento. Como podemos observar, aquí hemos medido desde dónde a dónde,
se toma la distancia desde el momento o instante que lanzamos el proyectil. Y aquí medimos la altura, como podemos observar. Ahora, analizamos y comprobamos nuestros resultados. Primero, tomamos como referencia los siguientes datos, que son la distancia inicial, que son 0 metros, y la distancia final, que son 0,94 metros. La altura inicial, que son 0 metros, y la altura final, que son 0,10 metros. Para lo cual analizaremos según estos datos. Procederemos a conocer el tiempo de vuelo, la velocidad inicial y la altura máxima. Entonces, a partir de la ecuación de la altura inicial, que es igual a la altura inicial más la velocidad por el seno del ángulo por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, y que al analizar que la velocidad inicial es igual a la distancia sobre el tiempo, y la distancia no es nada más que solamente una variación que es igual a la distancia final menos la distancia inicial, que nos da de 0,94 metros, procedemos a hacer y reemplazar valores, que son 0,10 es igual a 0 más 0,94 metros sobre el tiempo por el seno de 60 grados por el tiempo menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero aquí observamos que el tiempo está multiplicando el tiempo y lo podemos simplificar. Entonces, despejando y todo lo demás, nos sale que el tiempo tiene dos resultados al momento de sacar una raíz, pero tenemos que escoger uno, el cual es el positivo, debido a que el tiempo nunca puede ser negativo. Entonces, hallado el tiempo, podemos despejar la distancia, que son la distancia sobre el tiempo, que son los 0.94 metros sobre los 0.382 segundos, y nos da una velocidad de 2.461 metros sobre segundo. Y finalmente calcularemos la altura máxima, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre 2 por la gravedad. Y reemplazamos valores, que la velocidad inicial nos salió 2.461 metros sobre segundo al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo, que son 60 grados, y 2 por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo, lo cual nos da una altura máxima de 0.23 metros, y lo reemplazamos en el siguiente gráfico. Como podemos observar aquí, ya tenemos nuestro análisis completamente hecho. Las conclusiones y recomendaciones. Observamos que al realizar la operación para calcular el tiempo del vuelo nos da dos tiempos de resultados, uno positivo y otro negativo, pero el tiempo nunca puede ser negativo, así que escogimos el tiempo positivo. Para poder tomar la medida de la posición, tuve que poner un líquido en el papel para que así quede una señal al momento de su llegada al suelo. La altura máxima coincide con la del gráfico del video. Para la toma del ángulo, tuve que nivelar la catapulta con el graduador. La práctica y el experimento nos salieron perfectamente bien. Y una recomendación sería que hubiera sido que al momento de lanzar el proyectil se tomara una foto para así poder medir el ángulo en ese instante. Muchas gracias.